Hoy realmente vamos a hablar de un tema bastante interesante y es una propuesta de análisis que he visto por internet y que la verdad comparte bastante la visión que al menos yo ahora mismo estoy teniendo de Bitcoin, y es que realmente vamos a ver pues una continuación algo más optimista de lo que estamos acostumbrados. Es decir, muchas personas están pensando de que hay que caer, hay que caer, hay que caer. No te digo que podamos tener una pequeña corrección, pero lo más habitual sería mantener una continuación alcista y tirando para el tercer trimestre del año más o menos, ¿vale? Es decir, de aquí 2-3 meses, poder tener una ligera corrección y luego ese final de año simplemente tener una distribución del precio. No os preocupéis porque os lo voy a enseñar todo a continuación, y también os querré compartir un poco la visión que tengo sobre una posible caída, pero cuál tiene que ser el detonante. Pero antes de seguir con el vídeo, quiero agradecer a Bitfinex por patrocinar este vídeo, ya que vamos a hablar de un token bastante peculiar que tiene algo que ver o bastante que ver con Telegram. Y bueno, es un token que lo van a listar, en este caso es el token de TON, y bueno, pues va a ser justamente el 5 de abril a las 10 de la mañana UTC, donde ya estarán abiertos pues los depósitos, y para ya poder hacer trading será a las 10 de la mañana UTC del 7 de abril. Entonces es un token que ya tiene un largo recorrido, es decir, no ha nacido de la noche a la mañana, y TON es una tecnología que propone unir todas las blockchain de Web 2 en una red abierta. Lo más interesante de este token es que originalmente fue presentado por el equipo de Telegram, es decir, Telegram está involucrado en este proyecto, pero al final se convirtió en básicamente un proyecto comunitario donde aparte de convertirse en comunitario, también se convirtió en open source desde 2020, por lo que ha ido avanzando básicamente con el impulso de toda la comunidad de Telegram, y eso al final es muy interesante, ya que al ser pues open source mucha gente puede participar y puede aportar su granito de arena para mejorar este proyecto. Como estás viendo, si lo comparamos con otras blockchain, en este caso entre Ethereum y Solana, realmente no tiene mucho que envidiar, es decir, es un proyecto que está capacitado para realmente poder soportar una gran cantidad de transacciones a un coste muy bajo y también que sean muy rápidas, por lo que esto puede impulsar una gran cantidad de aplicaciones descentralizadas que puedan operar dentro de esta blockchain. Como veis ahora mismo, este proyecto lo tenemos con un total de 2.7 mil millones de market cap, con un diluido de 11.000 millones de dólares, y bueno, con un supply en circulación que aún falta para irse liberando poco a poco. Estamos en un 24%, ya sabéis que hasta que llega al 100% pues esas liberaciones de tokens pueden afectar al precio, pero también cuando afecta al precio normalmente el equipo también utiliza algo de marketing para intentar soportar estas caídas que se van produciendo. Entonces, en cuanto a gráfico, ya estáis viendo que ahora mismo pues hemos tenido un máximo histórico de un 4,5, estamos en 2,2, así que simplemente deciros que TON es la criptomoneda nativa de The Open Network, y TON ahora mismo, pues como os he comentado, pues se va a listar en Bitfinex, seguramente más adelante se vaya a listar en muchos otros exchanges, por lo que simplemente os invito a que estéis atentos y que tengáis el enlace aquí abajo en la descripción, ya que hemos visto muchos otros listados dentro de Bitfinex que han funcionado muy bien, que os dejaré por aquí en pantalla, por lo que es una plataforma interesante al menos en tener en cuenta. Así que ahora sí, sigamos con el vídeo. Y lo primero que quiero comentaros es cuál puede ser el causante de una gran caída del mercado. Para poneros en contexto, ya sabéis que ahora mismo las CBDCs, las monedas digitales de bancos centrales, están empezando a coger bastante protagonismo. ¿Y cuál está siendo el problema con las criptomonedas? Pues las monedas estables. Ya sabéis que desapareció la moneda algorítmica de Terra, UST. Ya sabéis que ahora mismo los Boost, la moneda estable de Binance, le han prohibido el mintaje de nuevos tokens. Y ahora mismo pues la única que tienen en el punto de mira es USDT y también USDC. Quedan solamente dos de las más importantes. Podríamos considerar DAI también como una de las importantes, pero la cuestión es saber que realmente las CBDCs, si van a ser el futuro, que es prácticamente así como va a ser, normalmente lo que va a pasar con estas monedas estables es poco a poco ir encontrando más trabas hasta que acaben desapareciendo. O sea, ¿realmente creéis que los bancos centrales, los grandes países, van a permitir que se puedan utilizar monedas estables, teniendo en cuenta que se pueden llegar a utilizar todas esas monedas de bancos centrales? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, por eso creo que si realmente tenemos una gran caída del mercado, probablemente sea proporcionada por la prohibición de monedas estables.
¿Qué va a pasar luego con las monedas estables? Toda esa liquidez. Probablemente cuando ya estemos viendo que las CBDCs se estén empezando a utilizar, lo que va a ocurrir es que la gente, al ver que Bitcoin cae muchísimo porque realmente los USDTs se empiezan a prohibir, probablemente las monedas estas, las CBDCs, vayan a servir para recomprar Bitcoin. Entonces lo que estaremos viendo es un pumpeo de Bitcoin, pero con la utilización de las CBDCs. Pero si realmente hay una caída en el mercado, tiene que tirar por ahí, porque están empezando a atacar Binance por todos lados. Incluso se está empezando a ver de que se están haciendo noticias cada día, pero que son inventadas, por lo que realmente no estoy viendo la dirección hacia un crash provocado por Binance, ¿vale? Sí, más provocado por otras empresas, incluso otros exchange, o simplemente lo que os he comentado con las monedas estables. Me gustaría que en los comentarios me pusierais cuál es vuestra opinión, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es comentar este gráfico tan interesante que nos ha proporcionado ni más ni menos que Bloodgood. Es uno de los analistas más consolidados en el crypto space, podríamos decir. También pues es una persona que aporta muchísimo valor, no solamente con análisis, sino que también pues analizando proyectos, análisis fundamental, hace un poquito de todo. No lo he sacado nunca en el canal porque a lo mejor no lo he visto en consideración, pero para esta ocasión sí que lo voy a hacer, ya que nos trae pues un análisis con pies y cabeza sobre la situación actual en el precio de Bitcoin, pero en gráfico mensual. Lo más importante es entender de que lo que está interpretando es solamente y puramente price action, es decir, acción del precio. Y lo que está viendo es que es una situación bastante parecida. Como veis, después de máximos históricos, el precio hizo el mínimo, el bottom, en enero aproximadamente, y luego tuvimos unos meses donde el precio arrancó. ¿Qué está pasando ahora? Pues desde máximos históricos hasta mínimos de esta situación, obviamente pues no son mínimos históricos, nos damos cuenta que el bottom de este bear market perfectamente podría ser justamente este inicio de enero, el 1 de enero, donde el precio ya veis que empezó justamente desde abajo, y esto podría ser el suelo hipotético, porque aún no está confirmado, de este bear market que ha durado tanto tiempo. Entonces, como veis, hay diferentes cosas que en este caso pues he intentado relacionar con una situación y otra, y serían pues esos meses de inicio donde son 3 meses consecutivos alcistas. En este caso lo marca pues con una vela bajista, en este caso un doji, pero eso en la gran mayoría de gráficos vais a ver que es una vela alcista. Pero lo más importante no son las velas, sino la recuperación del precio, y sobre todo cómo lo que va a hacer el precio es retestear las 3 medias móviles a corto plazo. En este caso la retestea y justamente aquí está haciendo prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa aparte de esto? Pues que también tenemos cruces en el MACD. Veis cómo justamente estamos en negativo y justamente volvemos a subir en positivo. ¿Qué estamos viendo justamente aquí? Pues también estamos en negativo y ahora mismo estamos a punto de volver en positivo. Eso al final es una gran noticia, ya que al final se están cuadrando diferentes factores. No solamente las velas japonesas, no solamente el MACD, sino que también lo que estamos viendo es una ruptura del nivel del 50% en RSI. Vemos una ruptura justamente en el punto donde tenemos estas medias móviles rápidas, y justamente también tenemos aquí el nivel del 50% justamente cuando estamos con estas medias móviles rápidas o en corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos está esperando ahora mismo el precio? Realmente después de esta ruptura aquí el precio llegó a hacer una subida de un 150%. Básicamente sería todo esto que tenemos ahora mismo aquí marcado. Una subida tras la ruptura de un 150% que llegó prácticamente a esos $13.000. ¿Qué pasa ahora mismo, no? Porque claro, no tiene por qué replicarse el mismo movimiento, pero teniendo en cuenta que después de la ruptura suele venir, en este caso, como estáis viendo, meses bastante optimistas en cuanto a meses alcistas, luego vemos simplemente un mes de consolidación, o sea, varios meses de consolidación, y luego es donde ya empieza el bull market, un bull market que tiene que llegar supuestamente, yo siempre lo digo, se puede retrasar, se puede alargar, pero la cuestión es entender de que ahora mismo el gráfico de Bitcoin está haciendo prácticamente un movimiento calcado a lo que ya vimos en el pasado. Entonces, teniendo en cuenta que después de la gran caída, que podríamos casi asemejar pues esta caída de aquí con esta caída de aquí y la consolidación esta que tenemos aquí justamente con los $30.000, pues ya empieza a ser algo bastante parecido. Entonces, todo lo que pueda ser una ruptura en este punto de aquí
prácticamente nos está llevando a una subida en torno a un 90% perfectamente. Y si me apuras, realmente podría hacer una subida de un 100%. Es decir, llegaríamos a los $54.000, $50.000 aproximadamente, para luego lo que tendríamos que hacer es retroceder, es decir, el movimiento prácticamente que tenemos aquí calcado, tendremos que tener paciencia. Entonces, vamos a hacer una cosa que es muy interesante y es, primero de todo, borrar todos los gráficos, o sea, todas las líneas que tenemos ahora mismo. Vamos a copiar la estructura tras estos 3 meses alcistas, es decir, 1, 2 y 3. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar a continuación. Vais a ver que realmente no tenemos por qué volvernos locos, obviamente no tiene por qué ser así el futuro, pero ya estás viendo que perfectamente el gráfico podría empezar a alinearse para subir hasta los $63.000 y no me llaméis loco porque es algo más que posible, pero luego lo que podríamos vivir es una corrección algo más severa. ¿Vale? Una corrección que nos pudiese llevar a un pequeño susto. No hace falta que sea lo mismo que vivimos en la pandemia, con una gran mecha y un día bastante de crisis, pero la cuestión es entender de que tenemos un gráfico muy calcado con una estructura de precios muy parecida, por lo que después de haber roto todas estas medidas móviles que han dictaminado el precio por debajo, podríamos estar viviendo perfectamente una época o unos varios meses, 2, 3 si me apuras, donde viésemos una ruptura definitiva para luego tener una corrección algo más importante, ¿vale? En este caso, como no estamos viendo que podamos tener un evento fundamental como una pandemia, un COVID, creo que lo que va a haber es algo relacionado con las criptomonedas, es decir, tenemos que corregir, pero realmente tiene que suceder algún evento fundamental que mueva mucho el mercado. Y de momento no se me ocurre nada, es decir, es lo que os he dicho, están atacando las monedas estables, están atacando Binance, o sea, realmente cuál puede ser el agente que pueda provocar esa caída que nos lleve a un pánico general en el mercado. No lo hemos vivido, es decir, yo personalmente ya os he dicho que llevo bastante tiempo en las criptomonedas y de momento no puedo comparar la caída por la pandemia con la situación actual. Es decir, no lo hemos vivido. Sí que hemos visto FTX cayendo, pero al final creo que son correcciones que tenían que llegar tarde o temprano y lo que han hecho los eventos fundamentales es acelerar este tipo de movimientos. Pero bueno, retomando ya el gráfico diario, vamos a hacer una pequeña, vamos a decir, predicción, y teniendo en cuenta que el precio sigue teniendo muchas dificultades, hoy hemos querido subir y prácticamente está haciendo pues una vela envolvente, quitando estas 2 velas de indecisión, el movimiento es calcado y estamos volviendo a romper esa media móvil horaria. Estamos haciendo un doble techo, tenemos muchas dificultades, por lo que no os extrañe que podamos tener definitivamente ese pullback que yo os llevo comentando desde hace bastante tiempo. Yo soy partidario de que tiene que existir un pullback. En el caso de que no quiera hacerlo, pues simplemente pues veremos esa continuación alcista y no pasa nada. Hay veces que se acierta, hay veces que se falla. Pero la cuestión es que si tenemos esa caída, ¿vale? Hasta esta zona de aquí, entonces podríamos ver esa continuación alcista que prácticamente es la que os estoy marcando aquí. Pero simplemente pues deberíamos dejar una pequeña mecha para esa continuación, volver a marcar pues una zona de 50, o sea, 45k perfectamente podríamos llegar incluso a los 50, que no se extrañe, porque pensad que ahora mismo lo que necesitamos en el mercado es euforia. Necesitamos que la gente retail vuelva a creer en Bitcoin, que vuelvan a meter el dinero para luego volver a pegar una caída importante y que la gente se quede, o sea, que en este caso los grandes inversores se acaben quedando con el dinero de muchos inversores retail que entraron simplemente pensando de que ya empezábamos ese mercado alcista. Pero yo de momento me sigo manteniendo con la misma opinión, no la voy a cambiar, sigo pensando de que el precio de Bitcoin ahora mismo sigue muy estancado, pero con ciertas dificultades para mantener una tendencia alcista. Y luego cuando veo pues este tipo de gráficos, comparto bastante la opinión, pero en el corto plazo sí que es cierto que sigo pensando en el retroceso para sacar realmente a toda la gente que ya está con los longs, volver a subir hacia arriba y a partir de entonces pues generar esta estructura que os he comentado justamente en este vídeo. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado este breve análisis. He intentado pues compartir un poco mi opinión actual con lo que estoy viendo de diferentes analistas profesionales. Y esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.